¿Cómo percibís el sector agroalimentario? ¿Cómo se percibe? Es un sector que genera confianza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Miguel Chico, bienvenidos a un nuevo podcast de The Farm on Air. Hoy tenemos la suerte de contar con David Martín, responsable de Tico Capital en España. David, bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, muchas gracias por venir. Un placer, Miguel. Bueno, David, además de amigo, hoy vas a venir a hablarnos un poco de financiación, de cómo funciona el mundo del dinero y de si es un mundo agradable, rentable, simpático para nosotros, para el sector agroalimentario. Bueno, David, lo primero, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, qué es Tikeo, cómo funciona. Cuéntanos un poco. Fenomenal. Bueno, en primer lugar, gracias, tío, por invitarme y por pasar un rato compartiendo un poco impresiones del sector y mi visión y nuestra experiencia como firma alrededor de la industria agroalimentaria. Yo, en mi caso, soy el responsable, efectivamente, de Private Equity para España de Tikeo Capital. Somos una firma de origen francés, cotizada. Gestionamos 39.000 millones de euros en activos en gestión, en distintas verticales, desde real estate, deuda privada, capital privado o capital riesgo, y con un posicionamiento, yo te diría, con una serie de claves que marcan un poco la diferencia de lo que somos, ¿no? O cómo lo hacemos, más que de lo que somos, ¿no? Yo te diría que la primera es muy posicionados en lo que es el mid-market, muy posicionados en la pyme, sobre todo en Europa continental. Si bien es cierto que tenemos oficinas en 14, 15 países a nivel mundial, no solo en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etcétera. Pero es verdad que nuestro core del negocio está evidentemente en las principales plazas de Europa, ¿no? Entonces, es la pyme cuyas particularidades, ¿no? son esenciales a la hora de entender cómo te asocias, ¿no? con un empresario. El posicionamiento, insisto, en Europa, y como tenemos presencia local en Francia, en Italia, en Alemania, en Inglaterra, en España, etcétera, también tenemos una componente de socioindustrial, financiero pero industrial, pero sobre todo socio de proximidad, ¿no? En el sentido de que, como bien sabes, el empresario, hay que entender las especificidades del empresario en función de su localidad, ¿no? En el sentido de que no se hacen igual los negocios en Holanda que aquí, ¿no? En Holanda que aquí, incluso dentro de un mismo país, pues no se hacen las cosas de la misma manera, o hay que entender, digamos, las sensibilidades locales, ¿no? Yo creo que eso, en nuestro caso, pues marca mucho la diferencia, ¿no? Y luego una tercera capa que sobre todo en la pata de capital riesgo, pues llevamos desarrollando desde hace años un posicionamiento muy fuerte en todo lo que tiene que ver con la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y la sostenibilidad. De hecho, no encontraréis muchas firmas como nosotros en las que tengan una oficina de lucha contra el cambio climático dentro de la propia firma, en la que de alguna manera estamos desarrollando estrategias, tanto en equity como en deuda como en real estate, en la que de alguna manera con nuestra inversión no solo generemos una rentabilidad a nuestros clientes, sino que además dejemos un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Y además yo creo que en esto del ESG, que seguro que vamos a hablar bastante esta mañana, sabes que aquí hay una tendencia en general a hablar mucho de la parte de la E, ¿no? Del environmental, del medioambiental, pero también es muy importante el social, ¿no? o la gobernanza de las compañías, ¿no? Es que, ¿sabes, David? Nosotros en nuestro sector tendemos... Bueno, nosotros los que estamos dentro quizá menos, pero se tiende a pensar que el sector agroalimentario es un sector poco desarrollado, que es un sector, digamos, arcaico, con métodos antiguos. Entonces, yo quería que vinieras sobre todo para que nos cuentes o para que todos seamos conscientes de que el sector agroalimentario es un sector que al capital le gusta, es un sector atractivo, ¿verdad? Sin duda. No, sin duda. Yo creo que esa percepción
desde luego yo no la tengo en absoluto, ¿no? Lo que pasa es que es un sector que tiene mucha historia, joder, desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo cual no significa que las formas de hacer, los negocios, no sean prácticas modernas. De hecho, yo te diría que uno de los factores clave para nosotros, ¿no? de la industria agroalimentaria española es precisamente la calidad de los equipos directivos, de los gestores, de las empresas. A ver, no olvidemos que, y lo hablábamos otro día tú y yo, ¿no? Europa durante 6 meses al año se alimenta principalmente de lo que el sector agroalimentario español genera, ¿no? Sí. Por las condiciones climáticas, pero no solo por las condiciones, sino por la industria desarrollada. Se compra aquí porque somos capaces de hacer un buen delivery a nuestros clientes, ¿no? Claro, y además hay una cosa que entiendo que para vosotros es muy interesante, y es que hablamos de empresa familiar. Quiero decir, Sí, sí. hablamos de recorridos, ¿no? de generaciones 1, 2, 3, en el caso de la mía, 4, de empresas que siguen en manos de las familias propietarias, ¿no? Que esas familias propietarias muchas veces necesitan asesoramiento, necesitan acompañamiento para hacer todos estos cambios, ¿no? Entonces, vosotros David, cuando tenéis que enfrentaros a una situación, ¿cómo es ese? O sea, ¿cómo hacéis para que ese desembarco sea? Porque, ¿sabes? Los empresarios somos a veces un poco peculiares cuando pregunto, ¿no? Cuando tú vienes a acompañarme, ¿no? Cuando vienes a contarme algo, queremos que el acompañamiento sea suave, pero a la vez sea... ¿Cómo es ese momento? Sí. Bueno, yo creo que para mí es un tema, ¿cómo decirlo? Es entrar en la intimidad, ¿no? de una compañía y de un grupo familiar, ¿no? Aunque solo sea por eso, hay que hacerlo con cuidado, con muchísima discreción, y tratando de marcar unas reglas del juego desde el principio en las que tu socio, el grupo familiar, el fundador, el empresario, entienda cuáles son las herramientas que tú le vas a aportar para intentar pasar al siguiente nivel, ¿no? Desde el punto de vista del proyecto empresarial, ¿no? Al final nosotros lo que buscamos son empresarios que quieran apostar por una nueva fase de crecimiento en sus negocios, que tienen las claves para llegar a hacerlo, que necesitan un acompañamiento para hacerlo y que además buscan algo más, ¿no? Un plus, ¿no? Y yo creo que en una firma como Tikeo te podría dar varios ejemplos. Yo creo que pues, la primera clave es precisamente la capilaridad, el nivel relacional que tenemos como grupo a todos los niveles, a niveles industriales, a niveles corporativos, pues, nuestros socios estratégicos en distintas estrategias de inversión que tenemos, pues tenemos desde Unilever o AXA, que son compañeros en nuestra estrategia de agricultura regenerativa, o puede ser un grupo como Total en nuestro fondo de transición energética y descarbonización. Es decir, la conectividad que tenemos a nivel sobre todo en Europa continental, pero también en Estados Unidos, tenemos una presencia muy fuerte, o en Asia. Yo creo que es una de las principales claves a la hora sobre todo de ese empresario que busca un salto más hacia la internacionalización, por ejemplo, ¿no? Oye, también una segunda pata que yo creo que el empresario, esa posición del CEO, ¿no? de profunda soledad. De soledad, sí. De profunda soledad. Sí, el acompañarle en esa soledad para de alguna manera traerle alrededor, rodearle de personas que a lo mejor por su bagaje profesional pues ya se han visto en una situación similar, ¿no? Y que no vienen a darle una lección de yo lo haría así, simplemente a mí me gusta mucho hablar de ese perfil de directivo que todavía tienes las cicatrices, ¿no? de lo mal que lo ha pasado, y que de alguna manera viene a compartirte, mira, cuando yo pasé por un trance similar, pues así lo viví, ¿no? Entonces yo creo que si consigues desarrollar ese tipo de relaciones con el empresario, el acompañamiento del fondo va mucho más allá de una mera estructura de capital, de alguna manera, ¿no? Es que ese acompañamiento, David, o sea, yo lo veo en mi primo, lo vi en mi padre en su momento.
coño, lo paso yo, ¿sabes? Realmente el dinero es súper importante, pero que te acompañen en la parte emocional, que es que no te puedes llevar a ningún, ¿sabes? Que esa no se la puedes hablar con tu amigo, no la puedes... Bueno, la puedes hablar con tu amigo, pero tu amigo tiene cierto aguante, son 2 cervezas o así, y ya te dice, oye, déjame en paz, ¿no? En tu casa tampoco conviene que la cuentas, pero no tanto, y que alguien te acompañe en esa toma, en ese proceso de toma de decisiones, que es que realmente es muy solitario, ¿sabes? Fíjate, yo creo que, y muchas veces lo hablamos dentro de la casa, ¿no? De la firma, a veces en nuestro mundo, porque los marcianos somos nosotros, no el empresario, en nuestro mundo, pues que si los EBITDAs, que si los múltiplos, que si los descuentos de flujos de caja, pero al final es Manolo, es Claro. Elías. Yo cuando pienso en las compañías en las que nos hemos asociado, por ejemplo, aquí en España, yo pienso en Manolo y en su equipo, en María, en Carlos, en Mario. Yo pienso en Elías, en Carlos, en Fernando. Y cuando te sientas con un empresario, lo del EBITDA está muy bien, pero él lo que está pensando es que el mes que viene tiene que pagar los TC1 de 400 empleados y que tiene que asegurarse que la gente va a llevar un sostén a casa, ¿no? Y que las decisiones que él toma afectan a 400 familias, ¿no? Claro. Entonces, cuando te pones esa gorra, dices, joder, pues lo que tengo que hacer es ponerme a su disposición y no al revés, ¿no? Claro, y que realmente en ciertos momentos la parte económica pasa a un segundo plano y, por ejemplo, yo, y lo veo en mi padre, lo veo en mi primo, ¿no? Repito, porque esto... Y el legado empieza a tomar una consistencia mucho mayor, ¿sabes? Sí, claro, sí. Y de repente ya no es lo que haces, sino lo que dejas, ¿no? Para... No, yo creo que sobre todo nosotros que somos un inversor, por ejemplo, de impacto, ¿no? En las estrategias en las que hemos desarrollado, incluso nosotros mismos, ¿no? También una de las claves a la hora de asociarnos con un empresario es, oye, cuando alguien me sustituye en el capital de esta compañía, estoy dejando una compañía mejor, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando consigues el ancho de banda de tu mensaje es el mismo que el del empresario, efectivamente la discusión, la conversación va mucho más allá de lo que es estrictamente financiero. La pasta, claro. Va más de proyecto, va más de personas, va carrera profesional de los directivos, transición familiar, cómo hacerlo de una manera Ordenada, ¿no? ordenada, delicada, entendiendo pues que son personas las que están detrás de todo Claro, esto. es que son... Porque claro, al final cuando hablamos del sistema, del sector agroalimentario, normalmente tendemos a pensar exclusivamente en aquellos que tienen el producto final, en el filete, en el huevo, en la leche. Pero hay un ecosistema detrás de todas estas empresas casi tan grande como cuando la fábrica de Renault en Valladolid genera 25 fábricas alrededor, ¿no? Para vosotros, todo ese ecosistema que se genera tiene un valor, es de alto valor. ¿Lo percibís como de alto valor? Altísimo, altísimo. ¿No? Tú no puedes obviar lo que está alrededor de un proyecto empresarial. Desde la perspectiva del proveedor, desde la perspectiva del distribuidor, desde la perspectiva del cliente final, por supuesto. O sea, yo creo que una empresa son, como dicen los ingleses, todos los stakeholders que están alrededor, ¿no? Y cuanto mejor le vaya a todos, es el win-win, no sé, cada uno lo llama de una manera, Sí. ¿no? Pero es imposible desarrollar proyectos a largo plazo si toda la gente que está alrededor de un proyecto empresarial tiene un... Hoy, por ejemplo, la parte energética. Sí. La parte energética es decir, los residuos, lo que hemos llamado residuos durante mucho tiempo, Sí. purines, y que hoy debemos empezar a percibir como recurso para la generación de vosotros, en tu experiencia, porque sé que estáis trabajando un poco en esto, ¿cómo veis esto? Porque claro, si hablamos de SAE, de Environmental, ¿no? Aquí hay 2 patas. Primero, que eso sirva efectivamente como recurso, que no sé qué, pero luego también
lo que aporta en esa cuando tú vas a vender el filete, ¿sabes? Cuando tú vas... ¿no? O sea, yo creo que desde el punto de vista energético bueno, como sabes, toda nuestra estrategia de transición energética llevamos desde hace más de 4 años. De alguna manera desarrollamos uno de los primeros fondos temáticos que buscaba o que acompañaba una megatendencia que para nosotros era imparable, que probablemente post-COVID y sobre todo con la crisis de Ucrania, pues es una tendencia que ya no tiene vuelta atrás. Entonces, esa tendencia de promover la soberanía energética de las empresas, también de la industria agroalimentaria, el reducir la dependencia de combustibles fósiles, no es una cuestión solo regulatoria. Tiene para mí 2 componentes adicionales que son las importantes. Para mí no son las importantes. La primera es que el cliente final lo está pidiendo. Es decir, nuestros hijos, mis hijos Íñigo y Nicolás, el día de mañana no van a querer trabajar o no van a querer consumir un producto que no sea net zero. No va a querer comer en boles de plástico, no va a querer alimentarse de cosas que no hayan tenido una trazabilidad hacia atrás en la cadena de valor que le dé la certeza de que se está alimentando de una manera sana y sostenible para toda la cadena de valor. Entonces, cuando eso te lo llevas al componente energético, también forma parte de esa cadena de valor. Entonces, el ser capaces de desarrollar soluciones como es, efectivamente, como decías, el biogás, los biofuels, son soluciones de economía circular que de alguna manera al propio empresario de la cadena alimentaria le estás dando una herramienta que le permite ir a su cliente y a su cliente final decirle yo te proveo de un producto que sigue esa megatendencia de que es net zero, ¿no? De alguna manera, ¿no? Eso es la primera. Y luego la segunda, que también es importante, es que además no está reñido con la rentabilidad. Es que a día de hoy, con la situación que tenemos, el saltar al mundo de los biocombustibles, al mundo de la energía renovable, al cambiar el mix energético, lo único que estás consiguiendo es tener una mayor certeza de que tu negocio es más sostenible a 20-25 años vista. Y además es rentable. Claro. Es que esa sostenibilidad, porque la sostenibilidad tiene muchas patas, ¿no? Pero una de ellas es, de la sostenibilidad, que a veces se nos olvida, quiere decir, una de ellas es que en el futuro lo vas a poder seguir haciendo. Absolutamente. ¿Sabes? Absolutamente. Porque parece, ¿sabes? Se habla, la sostenibilidad es evidente, con el medio ambiente, ya, pero si tú tienes... Esto nos pasaba en nuestra fábrica de pienso, pasamos de tener un coste de... Básicamente nos subió 1 millón de euros el año pasado la factura de luz. 1 millón de euros. Dentro de todas las sostenibilidades que hay una que es que puedas pagar, ¿no? Entonces... No hay mayor sostenibilidad. Claro. Entonces, cuando tú de repente te planteas, bueno, pero es que pongo un campo de paneles solares al lado de la oficina o no lo pongo. No puedes plantearte, ¿lo pongo o no lo pongo? O sea, es que lo tienes que poner, porque no hay otra forma de que eso se pueda mantener en el tiempo. No puedo estar más de acuerdo. Es un tema... Y fíjate, y es que va a ir a más. O sea, claro. O sea, la cuestión es negar la evidencia de que esto va a ir a más es un error en sí misma, ¿no? O, tal y como nosotros lo vemos, es una oportunidad. En vez de verlo como una amenaza, hay que verlo como una oportunidad. Es decir, aquellas compañías que están liderando ese cambio en cualquier sector productivo y en particular en el agroalimentario, aquellas compañías que están dando el salto hacia esa mayor sostenibilidad de toda su cadena de suministro y en particular en reducción de emisiones de CO2, en descarbonización, en transición hacia energías renovables, son compañías que lo que están aspirando es a ganar mayor cuota de mercado, a dar un salto mayor a otros mercados internacionales que cogen este mensaje de te lo cogen encantados, ¿no? Claro. Y sobre todo lo que te da a estas compañías, a la pyme que da ese salto, ventaja competitiva. Claro. Vamos a otra. Mira, ¿qué me ocurre? ¿Por qué? Por otra de las cosas que quería que viniera, además de porque tenía ganas de estar contigo. Yo veo, dentro de nuestro sector, estoy viendo que
las empresas que se están acompañando de fondos, tanto esta que lleva, como decíamos, el filete al final, como todas las satélites que van dando alrededor, las empresas que se han acompañado de un fondo, es decir, que ha venido alguien a ayudarles en este proceso, son las empresas que están creciendo con más fuerza, no solo en el corto plazo, sino las que se ven más sólidas creciendo, ¿vale? Entonces, para toda la gente que se pregunta cómo un fondo me ayuda, ¿vale? ¿Por qué un fondo tiene sentido en mi vida o puede tenerlo en un fondo? David, porfa, explícanos un poco cómo un fondo ¿en qué ayuda un fondo cuando entra en una compañía? ¿En qué ayuda? Y luego vamos a hablar primero de una compañía concreta y luego vamos a hablar de un sector, ¿vale? De todo el sector. Pero vamos a empezar por una compañía. ¿Cómo ayuda? Yo creo que lo primero cuando nos sentamos con compañías familiares o con empresarios, lo primero es entender muy bien lo que ellos quieren hacer. Porque quien lleva el volante, ¿no?, a la dirección y la inercia de la compañía es el propio empresario, ¿no? Y él sabe que está en una posición buena y quiere pasar a una posición, no, está en A y quiere pasar a B, ¿no? Entonces, esa es la primera. Y lo que nosotros evaluamos cuando nos sentamos con ellos es, vale, esto es lo que quieres hacer. Si yo me incorporo a tu proyecto, ¿qué más puedes hacer con mi ayuda? Eso nosotros lo definimos como, o vamos diseñando conjuntamente con el empresario, todo lo que es un plan de creación de valor, ¿vale? Y el plan de creación de valor, evidentemente, pues empieza probablemente en el top line, ¿no? Es decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar a reforzar tu estrategia internacional? ¿Cómo te puedo ayudar? Oye, has llegado a un punto en que tu capacidad productiva está empezando a llegar al límite y tú mismo dices, joder, yo si pudiera tener quizás una nueva unidad productiva o incluso capacidad de producción un poco más hacia el norte o en otras regiones, pues a lo mejor lo que necesitas es un compañero de viaje, porque dices, oye, yo me encantaría tener producción en Centro Europa, pero es que no conozco Centro Europa, entonces necesito saber con quién me tengo que asociar y probablemente nadie mejor que gente como vosotros que sois locales en esa región, porque muy probablemente tengamos una presencia allí. Con lo cual, mi socio alemán, mi socio italiano, mi socio francés, mi socio inglés se van a sentar contigo también y te van a decir, oye, pues mira, pues, entendiendo tus necesidades, pues este es el plan, estas son las personas con las que nos tenemos que sentar para evaluar si es posible lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, empiezas por el top line, empiezas por también todo lo que es la parte más relacional, ¿no? Pues vemos la conectividad que como grupo, insisto, con el tamaño que tenemos, es difícil que no tengamos una buena llegada a casi cualquier compañía de cierto tamaño a nivel europeo, ¿no? 3, incluso desde el punto de vista, antes mencionabas el tema de la energía, en algunos casos lo que estamos haciendo con las compañías es ayudarles yo sé que tengo que transicionar mi modelo de producción hacia un modelo que no dependa del combustible fósil, pues con el ecosistema de compañías que nosotros tenemos en la propia firma, pues te vamos a traer a la gente que te va a ayudar a hacerlo. Porque evidentemente tú eres muy bueno produciendo, tú decías, produces leche, produces, yo qué sé, verduras, produces carne, lo que tú produzcas, tú sabes lo que sabes, pero no sabes de lo que no sabes. Entonces te voy a traer a la gente correcta para ayudarte a esa transición y que lo hagan ellos y que tú te puedas centrar en tu negocio de alguna manera. Claro, tío, es que ¿sabes lo que pasa? Que siempre cuando tú te planteas, venga, que entre alguien a ayudarme, el pensamiento es que va a entrar a traer pasta, ¿sabes? O sea, yo recuerdo esta historia y yo siempre que me planteaba eso, yo era, joder, pasta, tío, si lo que queremos es pasta y tenemos un modelo que funciona y tal, pues la pedimos al banco, que es más barata, ¿sabes? Sin duda. Si yo lo que necesito es pasta, para mí siempre esto era, joder, si es que a mí lo que me pasa es que no sé, ¿sabes? O sea, que yo no sé de esto, que a mí, ¿cómo narices me voy yo a enterar de ello? Yo necesito que venga un tío a contarme cómo se hace esto. Entonces, para mí ese es vuestro valor añadido, ¿no? Ese es el principal valor. O sea, como decías, cuando tú tienes un buen proyecto empresarial,
los recursos financieros, me da igual que sea capital o financiación, están, ¿sabes? Ese no es el problema, es cómo, ¿no? Cuál es la arquitectura, cuál es el paraguas sobre el que vas a construir pues ese algo más, que en el fondo es el eco que tiene el empresario. Es decir, yo quiero hacer algo más, recursos los tengo disponibles, lo que quiero asegurarme es que si invito a alguien a cenar a mi casa, vamos a tener una conversación inteligente y me va a aportar algo más que solo el puro recurso financiero. Esa confianza, tío, porque al final es de lo que estamos hablando, Sí, ¿no? intimidad, sí, Esa confianza, es verdad, o sea, se gana. vienes, Se gana, claro, hay que labrarla. Vienes a mi casa a cenar, joder, vamos a hablar de algo, vamos a ser serios cuando hablamos, porque yo entiendo que no será tan, o sea, es que son dudas que yo tengo, porque yo sé que tú llegas, ¿sabes? Tú llegas de repente a hablar con alguien y es posible que incluso lo que él se está diciendo que necesita, en realidad no es ni lo que necesita ni lo que quiere. A ver si me explico. Sí, no, entiendo lo que quieres decir. Porque tú imagínate, yo me lo invento, ¿no? Al final una persona que llega de 60 años o 65, con un hijo detrás de 40, y él se piensa que no, yo lo que quiero es una... Y en realidad lo que quiere es una transición ordenada, por ponerte un ejemplo. O que su hijo no se vea solo porque no se fía, ¿sabes? El día de mañana, y esto, papá, te lo dedico. Porque tenga un tema... Perdón, es que estas cosas se me escapan solas. Porque tenga un tema, quiero decir, conseguir esa confianza, eso es de persona, eso al final no es la pasta, ¿no? Eres tú que sepas hacer eso cuando... Sí. Bueno, pues por eso te decía que en nuestro caso, es nuestro modelo, que no es ni mejor ni peor, simplemente es el nuestro. Por eso es tan importante ser local. Por eso nosotros lo definimos como ser socio de proximidad, porque es que todos los meses a la empresa le pasa algo. Y es muy importante el saber que el empresario sepa, yo, si te pasa algo, no te preocupes, me cojo el coche y en 2 horas estoy sentado en tu despacho. Claro. Porque efectivamente yo creo que a cada uno nos pueden llegar a mover cosas distintas, pero luego hay una base que compartimos todos, y tú antes lo has nombrado, es el legado, es la sostenibilidad del proyecto, el saber que, bueno, pues que el reducir la dependencia de una persona, al final eso es una mochila, ¿no? Que es una mochila que vamos, yo no soy capaz de imaginarme el peso, cómo pesa eso, ¿no? Efectivamente, el acompañar a la siguiente generación, rodearla, ¿no? Y tengo en la cabeza más de un caso en el que el empresario me dijo, es que me encantaría que mi hija, que es quien va a tomar el testigo, hay cosas que necesita alguien de fuera que le rete las ideas para que ella no tenga dudas de que lo que va a hacer está bien, es correcto. Correcto. Lo cual no significa que vaya a tener éxito. El éxito es que el éxito no lo marca el resultado, lo marca el camino también, ¿no? Estoy de acuerdo. Porque al final, y aquí vamos a hablar un poco de sector, también dentro de esta película, el capital, que está un poco denostado últimamente, siendo una parte importantísima de la ecuación, ¿no? También tiene una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad del cambio, la del desarrollo. Nosotros, a nuestro sector se nos exige un montón de cosas que quizá no se exigen en otros sectores que son un poco menos importantes, pero nosotros tenemos el sector agroalimentario, que además de alimentar al mundo, tiene una parte muy importante de hacerlo de una manera eficiente, sostenible. Yo creo que la eficiencia es una parte importantísima de la ecuación de la sostenibilidad, claro, sin duda. ¿Cómo ayudáis a visualizar a dónde podemos llegar? ¿Sabes lo que te quiero decir? A visualizar dónde tenemos que llegar, cómo podemos... Porque entiendo que en esa parte de stakeholders, de incumbentes, ¿te acuerdas? Que me encanta la palabra, de incumbentes que hablamos, el hecho de tener incumbentes al fondo del pasillo te ayuda a traer lo que éste necesita aquí, ¿no? Al final, y a expandir el sector.
¿Me he medio explicado en la pregunta? O sea, yo creo que yo creo que es clave saber efectivamente dónde estoy y dónde quiero estar. Y eso es una pregunta que nos hacemos cuando nos embarcamos en un proyecto y de alguna manera, de hecho, en nuestra propia casa cuando probamos, ¿no? Una inversión, una asociación con un empresario, también definimos qué vamos a hacer. O sea, no es, bueno, pues aquí ya dentro de 5 años a ver qué ha pasado. No, nosotros tenemos un plan muy detallado de cómo, en qué áreas vamos a dejar un mayor impacto en la compañía claro. para aspirar a efectivamente llevarla a ese otro nivel. Y no es solo, como tú dices, no es solo financiero, de verdad, no es solo, esto es una compañía que factura 100 y queremos que facture 300, no es solo financiero, porque si no trabajas el resto, eso es un proyecto gaseoso, ¿no? Vacío, claro. Es muy importante también trabajar la parte de lo que es la calidad del trabajo de las personas, el impactar positivamente en un empleo, ¿cómo decirte?, de calidad, respetuoso. Antes te lo decías, es decir, nuestros hijos tampoco van a querer trabajar en empresas que no cuiden el gender parity, ¿sabes? Sí. O el que den herramientas de educación, de formación a los profesionales para crecer. Para crecer. Y todo eso al final lo que deja es un mayor sentido de pertenencia a las compañías y por tanto simplemente lo que estás es cimentando, ¿no? Solidificando los cimientos de un proyecto de crecimiento. De futuro, claro. No es solo la parte estrictamente financiera. Bueno, ahora como eres un urbanita, como yo, pero me gustaría hablar... Cada vez menos. Cada vez menos, ya. A mí, yo ya sabes que me he ido a vivir a Javea y espero irme todavía mucho más y pasar cuanto menos tiempo en Madrid, que me sigue gustando mucho, mejor. Pero vamos a hablar un poco de la reputación del sector agroalimentario, porque todo esto, sostenibilidad, eficiencia, es una de las patas que cimenta esta reputación, en la que claramente hay que seguir trabajando, ¿no? ¿Tú cómo percibes? Esto es una pregunta personal que a mí me gusta haceros a todos los que venís aquí. ¿Tú cómo percibes, y hablo de ti, en tu casa, tu familia, la gente que te rodea, cómo percibís el sector agroalimentario? O sea, ¿cómo se percibe? ¿Qué es lo que veis desde tu casa? Yo creo que es un sector que genera confianza al consumidor, al distribuidor, al inversor, y yo creo que el fiel reflejo de ello es que es con la estabilidad, ¿no? La absoluta estabilidad de un sector tan crítico como este a todos los niveles, porque estamos hablando de, antes decías, ¿no? Estamos hablando no solo de con lo que nos alimentamos, estamos hablando de un sector que da empleo a una base principal de la economía, ¿no? a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que es un sector en el que, decías de una cuestión de cómo lo percibimos, es un sector que genera confianza. Creo, no obstante, que se están dando los pasos adecuados no solo para consolidar esa confianza, sino para incrementarla y darle mayor sostenibilidad. Y eso creo que pasa por lo que yo creo que se está haciendo en el sector, que es mayor transparencia, mayor trazabilidad, ¿sabes? Yo creo que todo lo que vaya en esa línea, lo único que va a hacer es generar todavía más confianza en el sector y probablemente atraer incluso más capital, ¿no? Y más recursos financieros para hacer empresas más grandes, más sólidas, más internacionales y más sostenibles, ¿no? Es que es muy guay esto que me cuentas, porque ¿sabes lo que pasa? Nosotros muchas veces tenemos, desde el interior del sector, tenemos a veces la sensación de que no se nos... O sea, de que se es injusto en la percepción que la gente tiene de nosotros. Pero cada vez que hablo con gente que no es de nuestro sector, todo el mundo me dice que
que el sector lo ven, como tú lo has dicho, ¿no? O sea, como algo, como un sector estable, sólido, básico, por supuesto, beneficioso, ¿sabes? Y tenemos, o sea, joder, es una mierda, macho, porque es una cosa que nosotros mismos, ¿sabes? La confianza autopercibida y la que te dan los demás, y nosotros en esa autopercepción estamos bajos. Y es muy guay que vengas tú y que venga gente como tú, madrileños de pro, gente del mundo más urbano, y nos diga, oye, tíos, que lo estáis haciendo bien, que en realidad el camino que estáis llevando, porque la gente sufre mucho cada vez que tenemos un ataque de la parte animalista, que yo, y ya lo sabes, ya hemos hablado más veces tú y yo creo que es una lucha que está bien, que se... Yo creo que todo lo que tenga que ver con ahondar, reforzar la transparencia y la confianza, no es solo no es malo para el sector, sino que es especialmente bueno. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Es especialmente bueno. Dos, yo creo que esa percepción, yo creo que no es consustancial al empresario dentro del propio sector, y eso probablemente le pasa a todos los sectores, lo cual significa que tenéis capacidad autocrítica, que tampoco es mala, ¿sabes? Claro. Es decir, siempre y cuando tengas una dirección y un sentido, y ese sentido y esa dirección lo marcan las compañías que están liderando los cambios que se están llevando y que se vienen llevando desde hace años, y más que va a haber. Pero yo honestamente creo que lo que tenemos que hacer con todos los que estamos alrededor, en este caso del sector agroalimentario, el capital, la financiación, el empresario, el trabajador, es no perder la perspectiva de que esto es bueno, y si se hace mejor, será mejor todavía, ¿no? Claro, y de que estamos alimentando al mundo, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces, yo creo que es verdad que debe pasar en todos los sitios, ¿no? Al final, cuando, como personas, nuestra idea debe ser siempre intentar hacerlo mejor que lo hacíamos ayer, ¿no? Yo creo que eso, y para eso es muy importante, o sea, el challenge, el desafío, te lo tienen que marcar desde fuera, porque si no, estarte todo el día retando, tampoco, ¿sabes? A ti no es ni sano, pero cuando te lo marcan desde fuera, cuando el consumidor te dice, tío, que yo quiero que vayas por aquí, eso es una maravilla. Es enriquecedor. Es enriquecedor totalmente, claro. Es enriquecedor, y no hay que tenerle miedo al cambio, ¿no? Yo creo que, como siempre, hay... antes hablabas un poco de la cuestión de las percepciones, ¿no? Incluso desde el punto de vista de todo esto de la sostenibilidad, de la descarbonización, de las necesidades el COP26, el COP27, el control de la temperatura, 1,5 grados, bueno, pues todo lo que está alrededor de todo esto. Pues, como siempre en la vida, siempre hay tres perfiles. Me gusta contar un poco lo que hay. Siempre hay 3 perfiles de empresarios, ¿no? El que lo ve como... Bueno, no sé, ya llegará, ¿no? Que se lo coma mi hijo. No lo sé, lo sé, y bueno, yo sigo en mi línea. El empresario que se asusta, y el empresario que lo ve como una oportunidad, ¿no? Incluso el que recibe el feedback, el que escucha al cliente final, el que le pide un cambio de una dirección, y escucha y dice, es que es una oportunidad para mí, el mejorar, el dar ese salto, el aclimatar mi oferta, mi producto, mi negocio a esa nueva corriente de ese perfil de cliente, que no puedes obviarlo, y que no es el mismo que había hace 50 años. Y no pasa nada. Claro. No pasa nada. Claro. Entonces, para mí siempre ese perfil de empresario es el que ve todo esto como una oportunidad, porque nosotros así lo vemos también, ¿eh? Son oportunidades de hacer más negocio. Claro, porque, por ejemplo, mira, me había dejado una cosa en el tintero y me apetece hablar contigo de eso. Agricultura regenerativa, ¿vale? Hemos pegado un salto, estamos hablando de reputación, pero como estamos tú y yo solos aquí, no tenemos que dar a nadie explicaciones, pues nos pegamos este salto de 180 y da igual. Tío, la agricultura regenerativa, ¿por qué? Ahora vosotros estáis metidos en este... Claro, fosfatos, nitratos, ¿no? Un formato de
un formato de agricultura que ha tenido un camino y que ahora parece que ya no es el que se puede hacer, ¿no? ¿Cómo se afronta esto? ¿Y dónde se está afrontando? Porque se está afrontando en Europa, ¿lo veis más en Latinoamérica? No, Es global. Es una tendencia global, yo te diría que imparable. Los grandes grupos industriales, los grandes conglomerados alimentarios, ¿no? Los Danones, los Unilever, los grandes grupos tienen compromisos a 5 o 10 años vista a toda la cadena de valor, toda su cadena de suministro, todos sus proveedores, el ir transicionando los modelos tradicionales en modelos de agricultura regenerativa, y eso implica un cambio en el modelo de negocio de las pymes que trabajan para esos grupos industriales. Sí, de esos stakeholders, ¿no? Claro. Entonces, y ellos desde la atalaya del gran grupo lo que están es acompañando, presionando y asegurándose que en los plazos en los que se han comprometido que lo van a hacer, su cadena de suministro va a ir en esa dirección, no solo en el net zero, sino también en aplicar prácticas que les permitan demostrar al cliente final que hay una mayor trazabilidad de la cadena alimentaria. Ahí, fíjate, decías, es global, sin duda yo creo que es global, probablemente hay regiones en las que hay una mayor apuesta o mayor concienciación. Creo que Europa es indudablemente una de ellas. De hecho, el famoso, todo lo que son los nuevos planes europeos que llaman From Farm to Fork, van en esa línea. Y para nosotros, por eso hemos lanzado una estrategia y hemos lanzado un fondo de 1.000 millones para acompañar a toda esa cadena de valor para transicionar hacia ese modelo de agricultura regenerativa. Entonces, un poco por traducirlo en palabras razonables, de lo que estamos hablando es, oye, la agricultura como la hemos entendido hasta ahora, que es un pilar para toda la cadena agroalimentaria, ha seguido un camino que lo que ha provocado, entre otras muchas cosas, es evidentemente una mayor productividad, pero a costa de que el suelo pierda una de sus principales capacidades, que es la de capturar el CO2 y retenerlo. ¿Por qué? Porque le hemos echado químicos, lo hemos machacado. ¿Qué están haciendo los grandes grupos industriales? Asegurarse que los proveedores, agricultores, etcétera, transicionen hacia modelos en los que se utilicen biofertilizantes, se apliquen prácticas más respetuosas con el suelo, se recupere la biodiversidad, se alimente al animal, ¿no?, de la granja de una manera sana, con proteínas ecológicas, etcétera, que de alguna manera todo eso redunda en una cadena de valor y una cadena de suministro más sostenible, claro. Y además que el consumidor final tenga mayor certeza de que efectivamente la trazabilidad hacia atrás funciona y se está alimentando correctamente. ¿Sabes lo que pasa? Luego en esto hay una cosa que para mí también es importante. O sea, claro, como hemos hecho, la gente no tiene... Porque a veces parece que cuando empiezas a hablar de estas cosas estás haciendo una enmienda a la totalidad de lo que ha pasado antes, ¿sabes? Claro, yo sé que no, y además lo veo contigo. Lo que hemos hecho hasta aquí ha sido lo mejor que hemos podido y que hemos sabido, ¿no? Y la historia es que, porque a veces, y yo sé que estas discusiones entran en las propias familias, ¿no? Sí. ¿Sabes? Tú llegas y parece que tú le estás diciendo a tu padre, oye, lo has hecho mal. Y no le estás diciendo lo has hecho mal, estás diciendo, oye, y además lo has explicado súper antes, lo que antes funcionaba y valía porque era lo que se podía hacer, ¿no? Por las técnicas, por lo que fuera. Al final, joder, hemos sido capaces de alimentar a 3.000 millones, a 5.000 millones, a 8.000 millones y vamos a ser capaces de alimentar a 10.000, ¿no? O sea, hostia, lo estamos haciendo bien. Estamos dejando pues vamos a intentar que esa huella que estamos dejando, que hoy es posible que no sea tan grande, aunque estemos alimentando a más gente, se mantenga lo más estable posible, ¿no? Que no tengamos que seguir creciendo, que no tengamos que seguir haciendo que crezca de manera exponencial para dar de comer a más gente, ¿no? Pero hoy esa idea de agricultura regenerativa está porque lo de antes ha llegado, ¿no? O sea, porque hemos tenido lo de antes, pero no podemos seguir manteniendo el formato en el que nuestro abuelo en 1970 araba el campo, porque ya no es 1970, ¿no?
No, o sea, yo creo que hay que distinguir entre lo que es el revisionismo Sí. y lo que es la evolución. Para mí son dos temas distintos. Qué bien. Yo creo que de lo que estamos aquí hablando es de evolución, de evolucionar el modelo. Porque el modelo en sí mismo, probablemente tal y como está, ha llegado a un punto en que no es sostenible, claro. y además el problema es que encima está provocando derivadas desde el punto de vista climático y por tanto desde el punto de vista de la salud, de las enfermedades, de la zoonosis, de las tensiones geopolíticas. Es que tiene muchas derivadas que hace que el modelo no sea sostenible. Entonces, lo que requiere es una evolución, no mirar hacia atrás, no es no es un revisionismo de lo que se hizo bien, mal o regular, bueno, estamos todos de acuerdo que hay que evolucionarlo, sí, y que para hacerlo la implicación, dices, la implicación tiene que ser pública, la implicación pública siempre es necesaria, pero la implicación privada y del capital lo único que hace es acelerarlo. Por eso a nosotros nos gusta tanto cuando hemos lanzado, por ejemplo, este fondo de agricultura regenerativa o el fondo de transición energética, lo que hemos apostado no es por tecnología o tema. Nosotros hemos puesto el foco en donde creemos que está el mayor impacto para que esto se acelere, que es en la pyme. Claro. Es enchufar en la economía real recursos para acelerar esa evolución. Y esa es nuestra filosofía, porque creemos que es la mejor manera, no solo evidentemente de dar una rentabilidad razonable o atractiva, pero sobre todo porque se inyecte capital en la economía real que provoque que esa evolución sea más rápida, ¿no? Y más sólida. Y más sostenible. Y más sólida. David, te había dicho que íbamos a estar entre 20 y 30 minutos, llevamos 47, me dice el reloj. Bueno, es que nos lo pasamos muy bien juntos. Sí, está muy guay, pero tendrás que irte a trabajar, hay que llevar el pan a casa, ¿no? Ahora hay que hacerlo. David, tío, joder, tenía muchas ganas de hablar contigo, tenía muchas ganas de hablar de esto, he aprendido un montón, tío, muchísimas gracias por venir. Si nos quieres contar algo para terminar, como decía, the floor is yours. No, yo creo que para mí el placer, primero el placer ha sido mío. También es un placer poder compartir también nuestra forma de hacer, que es distinta, y que de alguna manera pongamos nuestro granito de arena en entender que esa evolución con el acompañamiento adecuado no solo es posible, sino que es terriblemente enriquecedor porque genera mucho valor. Pero en cualquier caso, Miguel, un placer. Muchas gracias por venir. Yo es que, tío, de verdad que para mí era súper importante porque es que veo a la gente, veo a nuestro sector, la gente tiene ciertos complejos para acercarse a los fondos. Somos un sector que tiene muchas veces la idea de que esos vienen a quedarse con lo mío. ¿Sabes lo que te digo? Esto pasa. Eso, la mejor manera de combatirlo es explicar. Pues por eso quería, porque de verdad que yo estoy viendo que las empresas en todo el entramado que mejor funcionan, que más han sabido adaptarse, son aquellas que se han acompañado de alguien con conocimiento, con fuerza. Y joder, yo quiero mucho este sector y creo que tenemos un camino súper bonito para seguir haciendo y creo que de verdad, aunque podamos, no debemos hacerlo solos, que debemos acompañarnos de alguien, de gente de confianza que nos ayude en y bueno, se lo quería explicar a la gente y como hablas también, pues quería que vinieras tú a explicárnoslo. Tío, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Un placer. Un placer. Gracias.